de bacterias que normalmente están en Buenas el tardes para introito, todos, ¿me pueden escuchar? de los genitales y ascienden fácilmente, porque entonces el esfínter, como está relajado, hay un ascenso de bacterias. Por favor, Sí. si pueden escribir en el chat, si me están escuchando, les agradezco. Comprarle una caja, no se viene caja por 14 tabletas de norfloxacina. Sí. Eso viene estándar, norfloxacina. Aló, hola. Caja por 14, Hola, ¿pueden escucharme? Sí. Sí, es un antibiótico. Buenas tardes. Es un antibiótico y además antiséptico. Sí. Entonces, pone una. No, norfloxacina. N-O-R. Es decir, F-L-O-X-A-C. Norfloxacina. Buenas tardes, si me están oyendo, les agradezco. Listo. Bien. Mi esposa, por favor, a mi esposa, mi señora. Buenas tardes. Ella es mi esposa, ¿no? Bueno, ¿y por qué quedó ahí partido ese? ¿Qué lo corrige? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No, espérense un momentito. Entonces le damos estos canales. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Hola, Carlos, te oigo. Excelente, yo los escucho también. Cuando me digan podemos empezar. Perfecto. Les agradezco a los participantes. Si alguno me escribe por el chat, si nos puede oír. Hola. Hola, pues esperemos que la audiencia nos escriba si está escuchando y empezamos. Muy bien. Por favor, la audiencia sí nos puede confirmar si está correcto el audio. Ya tenemos 31 participantes.
Sí, ya nos escribieron, fue por medio de las preguntas. Hay una parte de preguntas y hay otra que es el chat. Entonces ya yo creo que podemos ir iniciando, entonces esperamos un segundo. Buenas noches para todos. Lamentamos las fallas técnicas. Es todo un honor contar con su presencia en nuestro segundo webinar del semestre en la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos por su asistencia y puntualidad. Antes de iniciar, queremos extenderles nuestra invitación a hacer parte de nuestro equipo como asociados y participar activamente en nuestras redes sociales y próximos eventos que pueden encontrar en nuestra página oficial. Ahí encuentran todos los datos. En esta oportunidad tenemos como conferencista al doctor Carlos Calderón. El doctor Carlos Calderón es médico cirujano, magíster en farmacología y candidato al título de doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia. Es médico farmacólogo del Grupo de Farmacovigilancia del año 2003 al 2004 y asesor del INVIMA en buenas prácticas clínicas del año 2011 al 2012. Asesor para la industria farmacéutica en temas de farmacovigilancia y elaboración de justificaciones farmacológicas para el registro de nuevos productos ante el INVIMA. Asesor científico de Merck Consumer Health Division, actualmente P&G, desde el año 2015 hasta la actualidad. Es miembro del Comité de Ética en Investigaciones de la Universidad del Rosario desde el año 2009 y del Comité Editorial de la revista British Medical Journal Case Reports desde el año 2014. Para evaluador habitual de la revista Pharmacoepidemiology and Drug Safety, cuenta con más de 25 publicaciones relacionadas con farmacovigilancia en revistas indexadas revisadas por pares. Actualmente es miembro activo de la British Pharmacological Society, de la International Society of Pharmacovigilance, ISOP, y de la International Association for the Study of Pain. Bueno, doctor Carlos, en este momento le cedo la palabra para que por favor inicie con su presentación. Muchísimas gracias. Hacia el final de la presentación vamos a tener un espacio de preguntas para que durante el desarrollo de la charla la puedan tomar nota y hacia el final las vamos a responder. Muchas gracias. Espero que sea su total agrado la presentación. Muchas gracias, doctor Carlos. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Muy agradecido con todos ustedes por la atención en un día pesado de trabajo, me imagino, colegas y amigos farmacovigilantes de toda Latinoamérica que se unen a este webinar. Voy a proceder entonces a la presentación. Espero que no se queden dormidos en la casa, que ojalá tengan un cafecito al lado. De pronto la charla en algunos aspectos puede ser un poco densa, un poco aburrida. Espero que sea lo más amena y provechosa para todos. Procedo entonces aquí a iniciar con la presentación. Digamos que esta va a ser nuestra agenda para el día de hoy. Lo primero, ¿por qué publicar los resultados de nuestras investigaciones? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuáles son las razones para hacerlo? Que hablemos un poco sobre los tipos de publicaciones que existen. Allí nos vamos a centrar básicamente en las publicaciones que más manejamos en farmacovigilancia, que son los reportes de caso, las series de caso que justamente derivan de estos reportes de caso y los estudios observacionales. Para los estudios observacionales nos detendremos en las guías STROBE, que son de pronto la recomendación más importante o universal para la publicación de este tipo de estudios. Hablaremos también sobre los criterios de autoría y las malas prácticas de publicación, sobre cómo escoger la mejor revista para nuestro trabajo de investigación y cerraremos con unas recomendaciones finales y conclusiones. Bien, entonces arrancamos con la primera parte de por qué publicar los resultados de nuestras investigaciones y probablemente todos de alguna u otra manera hemos querido ser el Albert Einstein de nuestra área de trabajo, nuestra área de conocimiento. De pronto como farmacovigilantes pues tenemos algunos émulos, ¿cierto? O modelos a seguir y queremos de pronto tener fama y tener reconocimiento, pero más allá de todo esto, ¿cierto? Debemos entender que
publicar nuestros trabajos de investigación permite contribuir al avance de la ciencia, generando conocimiento científico. La idea es que este conocimiento sea un conocimiento original, un conocimiento que nos permita avanzar en el conocimiento, en el conocimiento de determinada área, y que, por supuesto, dentro de la metodología de ese estudio, cuando salga publicado, las metodologías sean reproducibles. Veremos justamente que uno de los errores o de las malas prácticas de publicación está en publicar metodologías que más adelante, cuando se van a hacer los llamados estudios de replicación, pues no son reproducibles y dan lugar a resultados diferentes. Escúchenme un segundo acá, que me dice Patricia que lo ponga en modo presentación. Yo lo tengo en modo presentación. No sé si ahí lo están pudiendo ver ahora, en modo presentación. Vamos a tratar de hacer un ajuste acá porque parece que no lo están viendo en modo presentación. No sé si ahí lo están viendo bien. Carlos, ya ahí no estás compartiendo la pantalla. Dame un segundo. Perfecto. Si no, ahí estás en modo presentación, es que tú nos compartas la pantalla. No sé si ahí ya la están viendo. Podemos todo tu panel de herramientas, se ve la ventana normal. Bueno, entiendo que ahí se estaría compartiendo la pantalla. No sé si... Vemos lo que tú ves, que es tu pantalla del programa con todas las herramientas, las barras de herramientas. Y ahora en este momento, que lo puse en presentación completa, Igual, igual. sí. No sé qué pasa porque yo, yo lo tengo acá en presentación completa. Espérame un segundo, por favor. Muy bien. No, yo no lo puedo modificar desde acá. Bueno, en teoría ahí debería estarse compartiendo. Yo lo tengo en mi computadora en pantalla completa. No sé por qué no les aparece a ustedes así. Si quieres, sigue y voy revisando y ya seguimos intentando, pero pues si quieres puedes seguir con tu presentación. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Este caso que conocemos todos, que dio origen a la farmacovigilancia como disciplina, el caso de la talidomida, ¿cierto? Niños que nacen con extremidades muy cortas o prácticamente inexistentes, ¿cierto? Los casos de Amelia y Focomelia, no lo hubiéramos podido identificar si no hubiera sido por los reportes de casos, ¿cierto? Diferentes profesionales de la salud que se animaron a publicar los casos de estos pacienticos para que así pudiéramos conocer sobre esta nueva reacción adversa que no había sido documentada en modelos de experimentación animal, pero que generó pues un problema tan grave en seres humanos. Esto para motivarlos a reportar sus casos clínicos de reacción adversa a medicamento, errores de medicación, de pronto prescripción en cascada, ciertas interacciones medicamentosas serias no detectadas muchas veces que dan lugar a desenlaces farmacoterapéuticos adversos y que si no los publicamos, pues no hay forma que el resto de la comunidad de profesionales de la salud se entere de lo que está sucediendo en estos temas.
Cuando nosotros hablamos de los reportes de caso, encontramos que justamente ellos están ubicados prácticamente en la base de la pirámide de la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Y están a la par con las series de caso. Un poco más arriba aparecerían las revisiones de la literatura, las críticas o los artículos de opinión. Ya más arriba estarían los estudios clínicos, que si los hacemos de no intervención o de tipo observacional, podemos distinguir entre aquellos que hacen una comparación, ¿cierto?, entre el desenlace o el evento de interés. Tenemos un grupo de pacientes que llamamos casos y lo comparamos con los que no tienen ese evento de interés y lo llamamos controles. Es como si yo quisiera, por ejemplo, hacer un estudio para indagar sobre una posible asociación de los AINES, ¿cierto?, con discrasias sanguíneas. Pongamos, por ejemplo, a granulocitosis. Entonces yo diría, los pacientes que tienen granulocitosis son los casos y los que no lo tienen son los controles, y a partir de allí entro yo a indagar sobre posibles factores de riesgo, incluye el medicamento, la intervención que yo considero podría estar relacionada con ese efecto adverso. En el caso de los estudios de cohorte, ya la asignación, digamos, o la distribución de los grupos, más la asignación no, porque realmente no es una asignación aleatoria, sino la distribución mejor en los grupos, la hacemos de acuerdo al factor de exposición. Un grupo de personas expuestas versus un grupo de pacientes no expuestos, pero esto nosotros no lo hacemos mediante asignación aleatoria, sino que simplemente estamos haciendo una observación, valga la redundancia, de una práctica clínica habitual. Entonces, muy importante recalcarlo, seguramente ya todos lo saben, pero los estudios de casos y controles y los de cohorte son estudios observacionales. Un poco por arriba de ellos se ubican los estudios clínicos de intervención, los famosos RCTs o ensayos clínicos aleatorizados controlados, en los cuales los investigadores de manera deliberada están modificando las variables de tratamiento de los pacientes. Por supuesto hay una asignación aleatoria, pero digamos que ya la intervención hace parte del estudio, hace parte de la metodología del estudio. Bueno, más arriba estarían los resúmenes de la evidencia, las guías de práctica clínica basadas en la evidencia, un poco más arriba las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, teniendo en la punta de esa pirámide a las revisiones sistemáticas que emplean metodología Cochrane o Cochrane. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que todas las publicaciones tienen un valor en el conocimiento científico y en el conocimiento de farmacovigilancia, en el conocimiento de seguridad y efectividad de los medicamentos. Si yo, por ejemplo, me quedara solamente con los ensayos clínicos controlados, es obvio que allí no puedo tener un buen conocimiento sobre la seguridad de los medicamentos, porque los desenlaces más importantes de este tipo de estudios suelen ser desenlaces de eficacia. Por eso son importantes los estudios observacionales. Ustedes saben la riqueza que tienen este tipo de estudios en farmacovigilancia, así como los reportes de caso o las series de caso que también nos proporcionan información muy importante en esta área del conocimiento. Bien, centrémonos un momento en los reportes de caso y mencionemos qué debería contener idealmente un reporte de caso. Yo simplemente les quise compartir aquí mi experiencia como revisor habitual y miembro del comité editorial de la revista BMJ, que es Reports. Básicamente, cuando nosotros evaluamos un manuscrito que es sometido a la revista, evaluamos el título en el sentido de que sea un título llamativo, que sea un título que realmente refleje lo que se está reportando en el caso, que sea un título no tan extenso, ¿cierto? Que llame la atención del lector definitivamente. Evaluamos el resumen, nos gusta trabajar con resúmenes estructurados. Debe haber lo que llamamos un background, una introducción al caso que se está presentando, que es como el por qué se está reportando ese caso y por qué yo como lector debería interesarme en leer ese caso clínico. Luego pasamos a la presentación del caso, que debe tener todos los detalles de la historia clínica del paciente, o por lo menos de la enfermedad actual del paciente. En el caso de la reacción adversa, por ejemplo, cómo debutó el paciente, por qué consultó al hospital, cuáles eran los síntomas, cuáles eran los signos. Deben incluirse los exámenes paraclínicos, esta parte que es muy importante y en la cual muchos autores fallan, que es la del diagnóstico diferencial. Entonces, de entrada se casan con un diagnóstico de reacción adversa a medicamento, pero no proponen o no plantean otras alternativas diagnósticas que hubiera podido tener el paciente. Estrategias terapéuticas de la reacción adversa, que es muy importante para saber si el paciente respondió o no, por ejemplo, a la descontinuación del medicamento o a la reducción de la dosis, o el paciente continuó la medicación y la reacción se manejó de otra forma, por ejemplo. Me excusan que dé tantos ejemplos relacionados con reacciones adversas a medicamentos, pero creo que allí es donde más hemos trabajado todos como farmacovigilantes y es el tema con el que estamos más familiarizados.
Luego, el desenlace y seguimiento del paciente. Una discusión es una parte clave del artículo. Digamos que en la discusión hacemos como una síntesis del caso, contrastamos con otros reportes de caso similares, ¿cierto?, que haya en la literatura y proponemos hipótesis de por qué puede haber ocurrido eso. A mí también me gusta que en la discusión se incluyan aspectos farmacológicos del caso que se está reportando. Así, por ejemplo, si yo estoy reportando una interacción relacionada con inducción del metabolismo, digamos, por ejemplo, entre rifampicina y un anticonceptivo oral que generó la falla de esta anticoncepción oral, sería importante mencionar que esta rifampicina hace una inducción de las enzimas del citocromo P450 y que eso probablemente llevó al fallo terapéutico en la paciente. Digamos que ese tipo de información es bienvenida en los reportes de caso y está muy bien porque enlaza con todo el conocimiento de ciencias biomédicas que soporta toda esta información. Bueno, me están diciendo acá que ustedes no pueden seguir las diapositivas. No sé qué ocurre porque yo lo tengo en modo presentación. No sé por qué no lo pueden ver allá. Voy a tratar de mirar a ver qué ocurre. Muy bien, vamos a continuar en modo pantalla porque por alguna extraña razón no les puedo compartir mi presentación. Vamos a revisarlo de esta manera. Decíamos que la discusión era muy importante. Esa discusión debe ir acompañada de unas conclusiones o lo que se llaman unos key points, unas referencias que son importantes porque digamos que parte del trabajo del par evaluador cuando se evalúan estos reportes de caso es verificar que efectivamente el autor haya incluido las referencias más importantes que soportan ese reporte de caso. Nada peor, digo yo, para un autor que de pronto dejar de incluir una referencia que es clave, ¿cierto?, en un tema o en una reacción adversa en particular. Si el autor no la incluye, pues digamos que eso habla como de una revisión bibliográfica deficiente. Las figuras y los videos son opcionales, así como la perspectiva del paciente. Y como ya les venía adelantando, en los reportes de caso, habitualmente nosotros evaluamos la calidad de la escritura, el factor de novedad, la discusión del diagnóstico diferencial y el manejo del paciente, la calidad de la literatura revisada, es decir, las referencias bibliográficas. Ahí es importante incluir referencias pertinentes que ojalá no tengan más de 5 años de antigüedad y, por supuesto, se evalúa también la validez de las conclusiones. Bien, las falencias más comunes que yo he observado como par evaluador en los reportes de caso, la primera es no tener una razón clara para reportar. Digamos que aquí no estamos diciendo que necesariamente uno tenga que tener el caso más raro que nunca nadie ha reportado o tener de pronto reacciones adversas inusuales como un síndrome de Stevens-Johnson, una desgracia sanguínea para poderlo reportar. No necesariamente se refiere a eso, pero el autor debe dejar claro desde la introducción por qué está reportando el caso y muchas veces algunos reportes que tienen un valor educacional importante relacionados con error de medicación vale la pena publicar si son aceptados, digamos que suelen ser aceptados por revistas especializadas en farmacoepidemiología y farmacovigilancia.
La otra falencia común es la presentación del caso deficiente o incompleta, entonces no aparecen los antecedentes farmacológicos, no están las comorbilidades del paciente. La ausencia del diagnóstico diferencial, lo cual hace difícil establecer la relación de causalidad. Allí está a criterio del autor, por ejemplo, presentar una evaluación de causalidad con alguno de los algoritmos o escalas que manejamos habitualmente para evaluar causalidad. Puede ser el algoritmo de Naranjo, la escala de la OMS, el de Cauchy-Lasagne, FDA, no importa el que se maneje, pero digamos que sí se aconseja incluir allí esa evaluación de causalidad y que el autor deje claro cómo hizo la evaluación del diagnóstico diferencial. Por otra parte, la falta de seguimiento y desenlace del paciente suele ser un problema en algunos reportes de caso, las discusiones deficientes y las búsquedas bibliográficas incompletas. Aquí, a manera de ejemplo, les presento un reporte de caso que publicamos hace algunos años en el British Medical Journal sobre variabilidad en la relación normalizada internacional en pacientes con síndrome antifosfolípido y en la cual cuestionábamos si los blancos o los targets de INR en estos pacientes deberían ser mayores. Miren que aunque el título es un poco largo, termina con una interrogación, digamos que eso llama la atención del lector. Nosotros allí en el resumen justamente hablamos o resaltamos el hecho de que se trata de una paciente, una mujer joven con múltiples eventos trombóticos, a pesar de estar en tratamiento con enoxaparina. ¿Sí? Ella tiene pues un antecedente de síndrome antifosfolípido, pero llama la atención que ella, a pesar de recibir tratamiento, hace múltiples eventos trombóticos. Probablemente eso llame la atención del lector para ver qué es lo que está pasando allí. Al final, y es norma de la revista, pues hay unos learning points, unas conclusiones, en las que, por supuesto, la más importante es aclarar que en estos pacientes la terapéutica ideal no se hace con heparinas de bajo peso molecular, sino con warfarina, y que el INR en estos pacientes debe ser un poco más alto del que manejamos habitualmente, es decir, entre 3 y 4. Miren que cerramos el artículo con 16 referencias, la mayoría de ellas de los 4 o 5 años anteriores a la publicación y, por supuesto, todas pertinentes al caso que estamos reportando. Bien, en cuanto a las series de casos, digamos que aplican básicamente las mismas normas que mencionamos ya para los reportes de caso, porque al final una serie de casos no es más que tener yo ese mismo reporte de caso, pero ya no tengo uno, sino que tengo 3 o 4 o 6 o 10 y considero que tengo una casuística un poquito más grande como para publicarla y por supuesto que este tipo de publicaciones también son muy interesantes y son bienvenidas en farmacovigilancia. Me imagino que muchos de ustedes habrán trabajado, estarán interesados en trabajar en estudios observacionales, bien sea estudios de corte transversal, estudios de casos y controles o estudios de cohortes. Para este tipo de estudios se aconseja muy fuertemente manejar las guías STROBE, tanto para el diseño del estudio como para la publicación. Yo siempre les digo que es mejor mirar la guía desde el comienzo, no al final cuando uno ya va a publicar y decir, se me olvidó hacer esto, se nos olvidó de pronto hacer este análisis estadístico, se nos olvidó explicar esto acá, o se nos olvidó trabajarlo de tal forma. Es mejor tener presentes desde el comienzo estas guías, son una recomendación que yo les doy. Las guías STROBE, un título que sea claro, que sea llamativo, un resumen que sea informativo, balanceado, estructurado de lo que se hizo en el estudio, una introducción en la cual vamos a manejar ese background, unos antecedentes en las cuales mencionamos el racional para el estudio, o sea, por qué hicimos la investigación, sería más o menos la justificación del estudio, unos objetivos que deben quedar lo suficientemente claros también en la introducción, no necesariamente los vamos a presentar punto por punto, pero al lector sí le debe quedar claro cuál era el objetivo principal del estudio. Generalmente uno cierra la introducción con el objetivo principal del estudio. En los métodos, arrancamos, por supuesto, con el diseño del estudio. La primera frase que uno debería colocar es, por ejemplo, estudio observacional de corte transversal o estudio prospectivo de corte, ¿cierto? O estudio observacional de casos y controles para que al lector le quede muy claro qué tipo de estudio es el que está leyendo. Lo que llamamos el setting o el ámbito, entonces si eran pacientes del hospital o de pronto eran pacientes ambulatorios, en qué periodo fueron evaluados, ¿cierto? Es decir, en qué periodo de tiempo, hay que mencionar las fechas, dónde se hizo el estudio, esto hay que mencionarlo, y cómo se hizo la recolección de los datos. Con respecto a los participantes, pues es importante mencionar los criterios de elegibilidad, lo que llamamos también los criterios de selección, y las fuentes para seleccionar a los participantes. Los estudios de cohorte es muy importante mencionar cómo se hizo el seguimiento de estos pacientes. Con respecto a las variables, es importante mencionar todos los desenlaces evaluados, las exposiciones, los posibles factores de confusión potenciales y los modificadores. Asimismo, mencionar criterios
diagnóstico se aplica a nuestro estudio. Asimismo, en los métodos, proporcionar cómo se hicieron las diferentes mediciones, describir la comparabilidad entre los grupos, los diferentes métodos empleados. Asimismo, mencionar si de pronto no, porque siempre lo vamos a tener algún sesgo, ¿cierto? Factores que introducen sesgo en el estudio. Es muy claro, por ejemplo, esto en los estudios observacionales, los llamados sesgos de información, pero ¿cómo hicimos para manejar ese sesgo de información y otros sesgos potenciales? Mencionar cómo se hizo el cálculo del tamaño de muestra. Aquí, por supuesto, nos vamos a apoyar en el bioestadístico de cabecera que nos esté apoyando en nuestras labores de investigación. El manejo de las variables cuantitativas, los métodos estadísticos, por supuesto, allí nos apoyamos otra vez en el bioestadístico. La bioestadística, describimos todos los métodos estadísticos, incluidos aquellos para controlar factores de confusión, describir métodos para examinar subgrupos e interacciones, explicar cómo se manejaron los datos perdidos y describir si en algún momento hicimos análisis de sensibilidad. En los resultados reportamos el número de individuos en cada estadio o en cada etapa del estudio. Allí se aconseja manejar un diagrama de flujo que suele ser bastante útil para el lector para entender cómo fue el transcurrir de los participantes a lo largo del estudio. Si hubo pacientes que fueron excluidos, explicar las razones por las cuales fueron excluidos del estudio y qué pasó con esos datos perdidos, es decir, cómo se manejaron esos datos perdidos al final. En los desenlaces, pues es importante mencionar el número de eventos al final. Es claro, por ejemplo, que en estos estudios de casos y controles, lo ideal es presentar la tabla de 2x2 y los cálculos de los ORs o RR respectivos con su intervalo de confianza del 95%, para que el lector tenga una idea clara de si, por ejemplo, ese factor que nosotros estudiamos realmente era o no un factor de riesgo, por ejemplo, para una reacción adversa en particular, o eventualmente un factor protector, si es el caso o no tenía alguna relación con el desenlace clínico de interés. Otros análisis realizados. Y finalmente una discusión con los resultados clave del estudio. Muy importante mencionar las limitaciones del estudio. Hay autores a los que a veces les falta la autocrítica. Uno tiende a pensar que de pronto lo que escribe es lo mejor y efectivamente pueda que esté muy bien, pero hay que tener siempre un párrafo de autocrítica mencionando cuáles son las limitaciones del estudio, a qué tipo de población lo puedo aplicar. Eso es lo que llamamos la generalizabilidad, casi no lo puedo decir, generalizabilidad del estudio, validez externa de los resultados, y cuál sería la interpretación de los datos teniendo en cuenta los objetivos, las limitaciones, la multiplicidad de análisis, los resultados de estudios similares. Digamos que de alguna forma allí es el momento de compararse con otros estudios y con otra evidencia relevante. Finalmente vamos a mencionar si el estudio fue patrocinado, si hay algún conflicto de interés por parte de los autores, y es el momento también de dar las gracias en una sección destinada para tal fin en el estudio llamada agradecimientos. En las referencias, pues nos vamos a ceñir a las normas de publicación de la revista. Lo usual es manejar normas Vancouver en publicaciones biomédicas, pero puede que a veces manejen normas APA o algún tipo de normas diferentes, y allí creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero se aconseja fuertemente manejar un gestor de referencias, como puede ser Zotero, como puede ser EndNote, para que nos apoyen esa labor tan dispendiosa a veces y tan aburrida que es el tema de las referencias bibliográficas. Este sería un ejemplo de publicación de un estudio observacional que publicamos en el British Journal of Clinical Pharmacology. Digamos que en sí era un trabajo interesante y novedoso porque indagaba sobre las reacciones adversas a medicamentos en pacientes ambulatorios que a causa de la gravedad de la reacción adversa terminaban ingresando a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Vean simplemente allí a manera de ejemplo cómo en los resultados empleamos criterios predeterminados para la evaluación de la prevenibilidad, en este caso criterios de Shumow y Thornton, cómo calculamos el intervalo de confianza del 95% y no solo el número absoluto del porcentaje para cada uno de los criterios acá, y cómo al final esto era norma de la revista. Mencionamos qué se sabía sobre este tema, es decir, qué había en la literatura, cuál era el conocimiento actual y qué fue lo nuevo que aportó al estudio. A mí me parece que ese párrafo, que no lo traen todas las revistas, pero creo que lo deberían traer, es supremamente importante porque permite y nos permite a nosotros mismos saber qué estamos aportando al estado del arte del conocimiento sobre determinado tema con nuestro estudio. ¿Qué tanto estamos aportando? ¿Qué nuevo conocimiento hemos generado? Bien. Otros recursos que ustedes pueden emplear para apoyarse en sus publicaciones es los recursos del ICMJE, que es el International Committee of Medical Journal Editors,
que tiene unas normas prácticamente universales. Yo les diría que probablemente el 85-90% de las revistas indexadas se acogen a estas normas para publicación. Pues vale la pena que allí de pronto le den un vistazo a esta página web, que revisen un poco los criterios para ser autor, que ya los vamos a ver, por ejemplo, que muchas veces la gente no lo sabe y hay unos criterios muy, muy estrictos para ser autor. Y bueno, allí le dicen exactamente a uno cómo debe publicar, de qué manera debe escribir la introducción, de qué manera debe escribir los métodos, de qué manera hay que escribir los resultados y cómo debe escribir la discusión. Me parece importante detenernos en la parte de la autoría. Miren que aquí aparecen 4 chulitos, le decimos nosotros aquí en Colombia, a este símbolo verde, como para decir que deben cumplirse los 4 criterios para ser autor. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que hemos terminado el artículo, estamos definiendo la lista de autores y de pronto hubo personas que nos apoyaron en una parte del estudio, pero no estuvieron en todas las fases, personas que sí estuvieron. Y uno dice, bueno, ¿y realmente cuáles son los criterios para ser autor? Los criterios que define este comité que les mencionaba, el ICJME, para ganarse o tener ese mérito de ser autor en una publicación científica son haber contribuido sustancialmente a la concepción o diseño del trabajo o a la adquisición, análisis o interpretación de los datos, haber redactado el trabajo o haber hecho una revisión crítica de su contenido científico, haber aprobado la versión final. Y este punto es muy, muy importante, hacerse responsable de todos los aspectos de la publicación. Cuando uno firma un artículo debe entender que uno es responsable no solo ante la comunidad científica, sino ante la sociedad por los resultados generados por ese trabajo de investigación. Y todos los autores deberían estar en capacidad de dar respuesta a cualquier pregunta, ¿cierto?, relacionada con la publicación más adelante. ¿Por qué es muy importante eso? Porque hemos tenido casos muy sonados y seguramente ustedes han escuchado mucho del caso de este doctor Andrew Wakefield, que publicó una serie de reportes en revistas muy prestigiosas como Lancet, lo vemos acá, sobre una posible asociación entre las vacunas y el riesgo de autismo en niños. Esto ha generado todo un problema en países de la Unión Europea, en la cual han resurgido algunas epidemias, ¿cierto? Algunos virus que considerábamos ya estaban prácticamente controlados o eliminados, si se quiere. Digamos que se están reportando casos nuevos y este autor probablemente tuvo mucho que ver, probablemente le hizo mucho daño a la sociedad con su publicación, probablemente generó muchos problemas, tanto así que, miren acá, el paper en ese momento está retractado de la revista, ¿cierto? De la revista Lancet. Y bueno, creo que nada más terrible para un investigador que descubran que al final sus investigaciones son falsas y tenga que terminar con todos sus artículos retractados de las publicaciones. Esto para saber que publicar no es algo que se deba tomar a la ligera. Esto tiene implicaciones muy importantes, incluso para la salud pública y más en un tema como el que trabajamos todos nosotros, que es el de la farmacovigilancia. Aquí, por supuesto, pues todo el boom que se ha destapado en los últimos años. Aquí en la publicación del JAMA hablan cómo, por ejemplo, hay malas prácticas de publicación, el tema de los conflictos de intereses, cuestión aquí el Chicago Tribune, hasta qué punto hay que confiar en la investigación biomédica, y aquí la revista Forbes sobre los fraudes también en la investigación biomédica. Es un tema al cual se le ha venido prestando mayor interés en el tiempo reciente. No les extrañe si el día de mañana, cuando ustedes sometan su artículo, les pidan, por ejemplo, la carta de aprobación del Comité de Ética, de que efectivamente ustedes sí tenían aprobación para hacer el estudio, o les pidan el consentimiento informado del paciente en el caso del reporte de caso. Muchas revistas lo van a pedir y hay que tener todo en regla, o que de pronto les pidan la base de datos. O sea, no se les haga extraño eso porque, como decimos en Colombia, a veces pagamos justos por sin ajustar, y debido a las malas prácticas de publicación de algunos científicos, algunos de ellos muy renombrados, pues las revistas, digamos que de alguna forma se han curado en salud y están pidiendo las bases de datos para verificar que toda esta información que publicamos sí es verdadera. Entonces tenemos acá como uno de los errores más frecuentes o malas prácticas mejor, es la fabricación o falsificación de los datos, que es un tema desastroso, pero que desafortunadamente ha ocurrido. El autoplagio, que es bastante frecuente, lo vemos aquí en color naranja, 17% según este reporte publicado en la revista Nature en el 2011, 16% de plagio, 28% de error honesto, que es cuando realmente el autor, al parecer, no quería dar lugar a información falsa, pero se equivocó, por ejemplo, en la metodología empleada o en el diseño del estudio. Fue un error honesto, pero igual es un error.
En el 11% de los casos los resultados son irreproducibles con la metodología descrita en la investigación y el 17% corresponde a otro tipo de errores. Entonces les recomendaría, mis amigos y colegas farmacovigilantes, prestar mucha atención a este tema porque seguramente es algo en lo cual tendremos cada vez una evaluación más rigurosa por parte de las revistas a la que estemos enviando nuestros manuscritos. Sé que esta es una pregunta que de pronto muchos se han hecho cuando tienen ya el paper o el manuscrito listo para publicar. ¿Cuál es la revista más apropiada para mi trabajo de investigación? Bueno, hay muchos factores a considerar cuando yo estoy pensando en una revista. Lo primero que hay que pensar es que no hay una sola. Puedo haber varias revistas candidatas entre las que yo puedo escoger. Entonces yo les aconsejo hacer un ejercicio, ya me devuelvo acá, que puede ser entrar a esta página que les estoy mostrando aquí, se llama el Chicago Journal and Country Rank, que es la base de datos de Scopus de todas las revistas indexadas. Yo me atrevería a decir que allí hay miles de revistas en las diferentes áreas del conocimiento y yo puedo filtrar por el área de conocimiento que me interesa. Así, por ejemplo, yo puedo filtrar acá por farmacología, toxicología y farmacia, ¿cierto? Y le pido también que como en la búsqueda siguiente, ¿cierto? En la subbúsqueda, digámoslo así, filtre por esas mismas disciplinas y encuentro, por ejemplo, que hay una revista como el Journal of Research in Pharmacy Practice, que es una revista de la India, que está en el cuartil 1 de las publicaciones, que es la tercera, ¿cierto?, en ese ranking, y que, les dejo el dato por si están interesados, publica reportes de caso de reacción adversa a medicamento y publica estudios observacionales relacionados con farmacovigilancia. Por supuesto que no es la única revista, está, por ejemplo, el International Journal of Pharmacy Practice, está Drug Safety, está Pharmacoepidemiology and Drug Safety, ¿cierto?, dentro de las revistas más importantes en nuestra área de conocimiento. Bien, entonces volvamos a los factores a considerar la publicación. Primero, ¿cuál es el tipo de publicación que tenemos? De pronto lo que yo tengo es un reporte de caso y yo lo quiero enviar, no sé, al New England Journal of Medicine. Bueno, probablemente esa es una revista que no me va a aceptar cualquier reporte de caso y que si ellos aceptan un reporte de caso tiene que ser algo extraordinario que seguramente no ha sido escrito antes como para que pueda salir en una revista de ese tipo. Hay revistas que de entrada en la política editorial dicen nosotros no aceptamos reportes de caso, no nos los envíen porque ni siquiera los vamos a mirar. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro desde el comienzo. Segundo, ¿cuál es la audiencia a la que yo quiero llegar? De pronto yo quiero llegar más a un grupo de farmacéuticos hospitalarios, o yo quiero más llegar a un grupo de médicos clínicos, ¿cierto? O yo quiero más llegar a los salubristas públicos, a la gente que toma decisiones en materia de salud pública. Eso me va a determinar el journal o la revista en la cual yo estoy publicando. Asimismo, la temática de mi paper o de mi publicación, el enfoque que yo le daba a mi trabajo. Este es muy importante, el factor de novedad, y esto puede hacer que a veces uno tenga de pronto un trabajo interesante o bien hecho, pero por no tener un factor de novedad suficiente de aportar algo significativo a esa área del conocimiento, de pronto no pueda ser publicado en una revista con un buen factor de impacto o en un cuartil alto de Scopus. La calidad del manuscrito también es determinante, el idioma. Aquí les aconsejo fuertemente tratar de publicar en inglés en la medida de lo posible. Yo soy sorprendido de la cantidad de trabajos que tenemos en nuestras bases de datos latinoamericanas, como la base de datos Cielo, ¿cierto? Cielo que agrupa muchas de nuestras investigaciones y a veces uno encuentra trabajos excelentes que uno dice, ¿por qué no lo publicaron en una revista con más difusión? Una revista en inglés que probablemente hubiera hecho que este conocimiento hubiera tenido más impacto en el mundo, mayor número de lecturas, mayor número de citaciones, porque eso es lo que buscamos al final. Cuando uno publica, busca que lo lean, uno busca que lo citen y uno busca que su trabajo o su publicación tenga impacto. El número de autores también puede ser un factor determinante. Hay revistas que, por ejemplo, dicen el máximo de autores que aceptamos son 4 para un reporte de caso, otras de pronto no tienen ese número de autores definido. La extensión del manuscrito. Yo, por ejemplo, escribí un review, una revisión exhaustiva, ¿cierto?, sobre los errores de medicación asociados al uso de la warfarina en la práctica hospitalaria diaria y es un paper que tiene 40 hojas. Bueno, probablemente muchas revistas no van a aceptar una publicación tan larga, pero pueda que otras sí acepten ese tipo de revisiones in extenso. Y al final incluso debemos mirar el tema del dinero. ¿Cuánto dinero tenemos para pagar la publicación? Porque hay que saber que algunas revistas cobran por esto, ¿cierto? El cobro pues podría estar para algunas revistas de pronto alrededor de los $100, para otros un poquito más, hasta $500 de pronto la publicación.
tenemos o no recursos para hacerlo. En otras revistas va a ser gratuito. Y lo que sí nos van a cobrar siempre es el llamado Open Access o acceso abierto, en el cual la publicación de nosotros va a estar disponible para todo el mundo, y por supuesto que es una estrategia útil para aumentar la visibilidad de la publicación, pero este acceso abierto suele costar 3.000, 4.000 o 5.000 dólares en algunos casos. Bien, algo que podemos revisar adicionalmente es el factor de impacto de la publicación. Básicamente esta es una ecuación, una fórmula que hacemos, o que se hace mejor, dividiendo el número de veces que los ítems publicados en esa revista en los 2 años anteriores han sido citados por las publicaciones indexadas durante el año en el cual se ha reportado el factor de impacto. En este momento encontramos el factor de impacto del 2017, no busquen 2019 porque no lo van a encontrar. Está el del 2017, y si nos dice, por ejemplo, que es 2.7, quiere decir que 2.7 veces estos ítems, todos esos artículos publicados en esa revista fueron citados en comparación al número de ítems citables. La idea es que por lo menos la revista en la que publicamos tenga un factor de impacto mayor a 1. Yo creo que esa sería la recomendación y habría que tratar de apuntarle a eso. ¿Dónde lo podemos consultar? En el Journal Citation Reports o directamente en la página de la revista. Por favor, colegas, cuídense mucho de esto. Los llamados journals o revistas predatorias o predatory journals son revistas que básicamente no tienen ningún valor científico. Nos van a enviar de pronto invitación a nuestro correo para que publiquemos. Ellos básicamente le van a publicar a uno todo lo que mande, ¿sí? Porque no hay una revisión por pares, no hay un comité científico como tal. Ellos a veces muestran que hay un comité, pero no es cierto. Muchos autores simplemente les han cogido allí la foto y la biografía y la han colocado allá. Y esto, palabras más, palabras menos, es un negocio que tienen muy bien montado para acercarse sobre todo a académicos jóvenes, personas que están interesadas en publicar. Les envían un correo, la persona manda su artículo y cuando lo envía le dicen, bueno, me debe, ya lo tenemos publicado, pero usted me debe $1.000 o $1.500 o lo que sea que estén cobrando. Muchas veces cuando el investigador cae en cuenta que publicar en esas revistas no solo no representa algo bueno para su hoja de vida o un plus para su currículum vitae, y pide que les monten la publicación, le vuelven a cobrar dinero. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto, con esos predatory journals que realmente no representan nada. Les aconsejo allí entrar en Google. Ustedes pueden simplemente googlear list of predatory journals y allí van a encontrar diferentes páginas web que se alimentan día a día con este tipo de publicaciones maleficiosas. Para cerrar, las recomendaciones finales serían esto: mucho ojo con el título del artículo. A veces uno puede tener un muy buen artículo, pero por tener un título que es aburrido, que no es llamativo, el artículo no se vende bien, entre comillas, y no es bien aprovechado por los lectores o no llama la atención de los lectores. El orden de los autores sí importa. Recuerden que generalmente en las revistas indexadas, el primer autor es la persona que hizo la mayor parte del trabajo de campo en la investigación. Entonces, el primer autor suele ser, por ejemplo, nuestro estudiante de maestría, nuestro estudiante de doctorado. En el caso que ustedes tengan, por ejemplo, estudiantes de posgrado que estén dirigiendo, el primer autor debería ser el estudiante. Y si ustedes dirigen esa línea de investigación en el hospital o en la universidad, donde sea que estén, colóquense como últimos autores y ojalá cojan la autoría de correspondencia. Recuerden que ser autor de correspondencia tiene una responsabilidad con la comunidad científica de responder, ¿cierto?, por cuestiones relacionadas con el trabajo. Es muy frecuente, por ejemplo, que cuando uno publica reportes de caso, le escriban del departamento de farmacovigilancia a las compañías farmacéuticas solicitando información sobre los casos que uno ha reportado. Entonces es importante saber que ese es un trabajo que uno va a tener que hacer y hay que estar a la disposición de quien lo solicite. Les aconsejo muy fuertemente usar gestores de referencia como EndNote, como Zotero, para organizar estas referencias y no hacer que al final, cuando incluimos, el par nos pide de pronto que incluyamos una referencia hasta el comienzo del artículo y nos corrió todas las demás. Para que no nos pase eso, usemos un gestor de referencias. Les aconsejo fuertemente tratar de escribir en inglés, o si no somos tan buenos en inglés, hacerlo en español y contratar un sistema de traducción especializado para que nuestro artículo se pueda publicar mejor y tener mayor difusión y mayor lectura. Siempre someter el manuscrito inicialmente a la revista mejor indexada. Yo siempre digo que publicar es un tema de paciencia, esto no es un tema de afán o de correr. Entonces, a veces es mejor darse la oportunidad con una revista bien indexada. Si nos la rechazan, no pasa nada. Simplemente vamos a tener de pronto la evaluación del editor o de los pares evaluadores,
que nos permiten mejorar y enriquecer el manuscrito para luego enviarlo a otra revista. Hay que entender la revisión por pares no como una traba para la publicación, sino como un proceso constructivo que nos ayuda a mejorar nuestro artículo. Por favor, nunca desfallezcan porque esto es de mucha perseverancia y sobre todo mucha paciencia. Nosotros hemos tenido artículos con los cuales hemos tenido que someterlos a 2, 3 revistas, estar de pronto en tercera, cuarta versión para poder publicar, tener revisiones a veces de 6 pares evaluadores. Me acuerdo un caso, 6 pares evaluadores que nos evaluaron un artículo de opinión y hubo que darle respuesta a cada uno de los 6 pares evaluadores. Hasta que ellos no estuvieron satisfechos, no pudimos lograr la aceptación de nuestro artículo de opinión. Cerramos con estas conclusiones. Las publicaciones científicas tienen como objetivo principal reportar hallazgos de interés para la comunidad científica contribuyendo al avance de la ciencia. Existen diferentes tipos de publicaciones, como los reportes de caso, los artículos de opinión, las revisiones sistemáticas, que a su vez brindan diferentes niveles de evidencia científica. Las guías STROBE son una herramienta útil para la elaboración de manuscritos correspondientes a estudios observacionales. Deben cumplirse los 4 requisitos establecidos por el ICMJE para ser considerado autor de un artículo y evitar incurrir en las malas prácticas de publicación. Y, finalmente, existen varios factores a considerar al momento de seleccionar una revista para someter nuestro manuscrito, como la audiencia, el factor de novedad que tengamos o el tipo de artículo que hayamos construido. Eso era lo que les quería compartir en la noche de hoy. Espero que la presentación no haya sido muy tediosa. Muchas gracias por su atención. Quedo muy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias por esta presentación bastante útil y muy interesante. Los invito a todos a que formulen sus preguntas. Les agradezco si ponen el país desde el cual nos están escuchando. Y ya tenemos una pregunta, doctor Carlos. Dice Fernando Toro, buenas noches. Si se publica en una revista, ¿ya no se puede publicar en otra? ¿Es algo así como una incompatibilidad o un conflicto de interés? Sí, es muy buena pregunta. Si nosotros ya hemos publicado en una revista, no podemos publicar el mismo artículo en otra. De hecho, cuando nosotros enviamos la carta de sometimiento, nos comprometemos a que ese trabajo como tal no lo vamos a publicar en otra revista. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Cuando uno de pronto tiene un estudio grande, ¿cierto? Un trabajo grande y uno obtiene muchos resultados, uno puede decir de este trabajo, supongamos que estamos haciendo un estudio de farmacogenética. Estamos haciendo un estudio de farmacogenética de antiepilépticos para evaluar la relación entre unas variantes genéticas y la respuesta al tratamiento con la medicación antiepiléptica. Y uno de pronto al final tiene resultados muy interesantes en la parte de genética y resultados muy interesantes en la parte clínica, en la parte de farmacovigilancia. Uno sí podría perfectamente de ese mismo experimento clínico, de ese mismo trabajo de investigación, sacar 2 papers, uno enfocado en la parte genética y otro enfocado en la parte de farmacovigilancia. Eso sí se puede hacer. Digamos que si en algún momento uno de los 2 trabajos ya ha sido publicado, lo que dicen las buenas prácticas de publicación es que uno debería mencionar que ese otro trabajo ya fue publicado en otra revista y que hace parte del mismo estudio, pero lo que se está reportando en estas son datos distintos, es decir, que pertenecen a la misma investigación, pero son resultados distintos, complementarios a las de la otra publicación. Perfecto, gracias, doctor. No sé si tengan otra pregunta, los invito a que aprovechen esta oportunidad, pues pueden resolver todas sus dudas para empezar a publicar. Entonces, estamos esperando sus preguntas. Demos un momento que vayan escribiendo. Doctor, yo tengo una pregunta mientras damos tiempo a que los participantes escriban. Claro. En este ejemplo que nos acaba de dar, de, por ejemplo, un estudio farmacogenético, que podemos dividir en los datos genéticos y datos clínicos, por decirlo de alguna forma, Sí. podríamos tener la oportunidad de 2 artículos. ¿Con base en qué escogemos la revista? Sí, obviamente que sea la temática y como ya no lo comentó anteriormente, las maneras de escoger la revista más adecuada, pero
por ejemplo, la parte genética, pues es una cosa súper específica, pero la parte de farmacovigilancia clínica es algo más general. Está bien que una publicación vaya a una revista muy específica para un público muy particular y otra sea más general. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira qué es lo que generalmente se hace. Es decir, probablemente las audiencias son diferentes, como tú lo vas a entender en la pregunta, y habrá una audiencia muy interesada en los datos puramente genéticos, de pronto en el tema de las mutaciones, los polimorfismos genéticos, estas cosas. Y esa parte de la publicación, pues seguramente irá para una revista especializada en genética o en farmacogenética, y de pronto los datos de la respuesta al tratamiento, la relación con la dosis de mantenimiento, relación con las reacciones o eventos adversos, pues podría ir para una publicación en farmacovigilancia que va a tener una audiencia distinta. Sí, yo creo que lo has explicado muy bien y justamente así es como funciona. Digamos que manejarlo así es totalmente ético. ¿Qué es lo que está mal volviendo a la pregunta anterior que hacía uno de los asistentes? El tema del autoplagio, ¿no? Entonces son autores que eh, básicamente tienen unos resultados y tienen un mismo trabajo de investigación y lo publican en 3 o 4 revistas, diciendo mentiras, obviamente en la carta de sometimiento, diciendo que no lo han publicado en otro lado y simplemente hacen algunos cambios ligeros allí de forma, le hacen como una especie de maquillaje al artículo, pero en el fondo es el mismo trabajo. Eso sí es una mala práctica de publicación. Muchas gracias, doctor. Adriana González pregunta, si en este momento no se es parte de un grupo de investigación o institución educativa, pero se quiere publicar, ¿cómo podría hacerse? ¿Con qué apoyo se puede contar? Pues Adriana, yo con mucho gusto te puedo brindar el apoyo. Yo como dejé mi correo electrónico al final de la presentación aparece, igual voy a escribirlo aquí en el chat, carlos.calderón @rosario.edu.co. Yo, pues con gusto estoy para brindarles el apoyo que requieran de pronto, si necesitan consejo frente a qué revista escoger, o de pronto ya tienen un borrador del paper y quieren de pronto que yo le dé una lectura, pues realmente no es que tenga mucho tiempo, pero trataría de sacar el espacio para leer ese draft o ese manuscrito que tienen y hacerles de pronto las observaciones más importantes. Pues estoy a la orden en lo que les pueda servir. Porque ¿qué pasa? A mí me parece que no es mandatorio, hablo más desde mi experiencia, no es mandatorio pertenecer a un grupo de investigación para poder publicar. Yo, de hecho, generé la gran mayoría de publicaciones antes de pertenecer formalmente a un grupo de investigación, que es al que pertenezco ahora en la Universidad del Rosario, el grupo Sigurd Neuros, especializado en estudios de farmacogenética, justamente, pero antes de eso hice muchas publicaciones de manera independiente. Entonces creo que depende mucho del empeño que uno le ponga a esto, del cariño que uno le tenga. Otro consejo que les puedo dar, olvidé mencionarlo en la presentación, es que traten de tener un padrino internacional para este tipo de publicaciones. Les comparto un poquito mi experiencia. En 2 o 3 de los artículos que hemos publicado y que logramos publicar muy bien, nosotros tuvimos el apoyo del doctor Jeffrey Aronson de la Universidad de Oxford, que seguramente será conocido por todos ustedes. El doctor Aronson, que pues es una de las autoridades mundiales en el tema de farmacovigilancia y en el diseño de nuevas clasificaciones de las reacciones adversas a medicamentos. Cuando yo en algún momento, hace mucho tiempo, ya hace unos 15 años más o menos, me animé a escribirle al doctor Aronson y decirle, doctor, pues con toda la admiración, respeto, me presenté, soy estudiante de la maestría en farmacología, me gusta la parte de farmacovigilancia, estamos trabajando en esto y esto. ¿Usted estaría interesado de pronto en participar en esta investigación? Él me dijo, con mucho gusto, les puedo revisar el manuscrito y les puedo revisar el draft final que van a enviar para ser sometido a la revista. Créanme que esa fue una contribución invaluable, eh, que de pronto no daba para autoría, pero obviamente pues el doctor Aronson sí figuró allí en los agradecimientos y pues eso, yo les digo que traten de pronto de escribirle a estas personas que son como gurús en el tema, autoridades mundiales. Lo peor que les puede pasar es que no les respondan, o les digan que no tienen tiempo, no les van a ayudar, pero como decimos siempre, no hay peor dirigencia que la que no se hace. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de Fernando Toro. Dice, el contenido de la carta, se refiere a la carta de aprobación del Comité de Ética, debe tener una estructura específica. Que se va a investigar, se solicita permiso para, dice algo como que si se va a investigar, se solicita permiso para manejar una base de datos
¿Y qué responsabilidad se tiene con la institución? Sí, a mí me parece importante que es mejor que todo esto esté en regla desde el momento de iniciar el estudio. A veces pasa que inicia con la recolección de los datos y los investigadores asumen que es una investigación sin riesgo porque justamente se trata de una revisión documental de historias clínicas o algo así, que es algo muy usual en farmacovigilancia, pero la recomendación que yo les doy es que traten siempre de pasar por un comité de ética en investigación, por lo menos de preguntar al comité de ética en investigación, no al comité de ética médica, que es muy diferente, sino al comité de ética en investigación de la institución donde ustedes trabajan, donde están haciendo el estudio, si ese estudio requiere ser presentado en sala plena o lo pueden desarrollar de esa forma. Yo prefiero que ese tipo de aval lo den por escrito porque, como decimos, las palabras se las lleva el viento y lo que no está escrito no existe básicamente. Entonces es mejor que ustedes se curen en salud como investigadores y tengan esa aprobación. A nosotros solo nos ocurrió una vez en una publicación que nos pidieron enviar escaneado la carta de aprobación del comité de ética y pues por fortuna teníamos todo en regla y la pudimos enviar. De lo contrario nos hubieran rechazado la publicación del manuscrito en esa revista. Esa es la recomendación que yo doy. Sí, hay que entender que en ese tipo de estudios, muy seguramente el estudio va a ser aprobado sin problema por el comité de ética. Allí lo más importante es garantizar de pronto la confidencialidad de los individuos participantes, que no se va a hacer ninguna intervención o modificación de los esquemas de tratamiento, este tipo de cosas, y son investigaciones que suelen aprobarse sin mayor problema. Para los reportes de caso es importante, sobre todo si ustedes van a publicar fotos o imágenes del paciente, que tengan el consentimiento informado del paciente en el cual él acepta que su caso podría ser publicado de manera anónima en una revista científica, ¿cierto? En una revista de biomédica. Perfecto, doctor Carlos. En este momento no hay más preguntas, sin embargo, pues para todos los asistentes, el doctor Carlos pues muy amablemente nos ha dejado su contacto. Si tienen alguna pregunta muy puntual, pues agradecemos, doctor, su disposición para contestarnos y pues podemos dar en este momento por terminado el webinar. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta presentación que de verdad es de mucha utilidad y bastante práctica, consejos muy, muy prácticos. Mil gracias a todos nuestros asistentes por su participación. Les recuerdo que están cordialmente invitados a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Necesitamos manos para trabajar por este tema que es tan apasionante y les deseo a todos un feliz resto de día. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, hasta luego, que tengan feliz noche. Gracias, doctor Carlos, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.